El artículo 7 nos habla sobre las ventas y servicios exentos del impuesto. ¿A qué se refiere cuando dice exentos? Más que todo, algo que se realiza, pero que no paga IVA. Solo voy a hacer algunas menciones, ¿verdad? Porque si no nos lleva demasiado tiempo. El numeral 1 dice las importaciones de bienes muebles efectuados por. Nos da un listado de las cooperativas, federaciones, confederaciones de cooperativas y demás. Hacemos, ellos están exentos de pagar el IVA cuando hacen alguna importación de bienes muebles. El inciso B dice las personas individuales o jurídicas amparadas por régimen de importación temporal. Significa que hay un régimen de importación temporal, ¿verdad? Que obviamente pues tienen que, ¿cómo podemos decir? Acatar algunos requisitos específicos para poder ser régimen de importación temporal, ¿verdad? Si es así, entonces no pagarían lo que es el IVA. Los viajeros que ingresen al país, bienes muebles en calidad de equipajes sobre los cuales no tienen que pagar derechos de importación de acuerdo con la legislación aduanera. Aquí también nos está mencionando sobre los que viajan, ¿verdad? Regresan a algún país determinado y traen equipaje, quizás traen algunos bienes, ¿verdad? Entonces sobre eso no tienen que pagar IVA, sino que quizás tienen que pagar algún otro tipo de impuesto o derecho, ¿verdad? Pero no pagan IVA. Nos dice los funcionarios y empleados guatemaltecos diplomáticos y consulares, ¿verdad? Hay algunos diplomáticos guatemaltecos que quizás van a otro país y cuando regresan eh, y traen algo, ¿verdad? Como dice aquí, efectos personales y un vehículo o lo que puedan traer, eso no debe de pagar IVA, ¿verdad? Porque son, como dice ahí, son funcionarios y empleados guatemaltecos, ¿verdad? Y además nos hace una mención sobre ello que pues ustedes lo pueden leer y ver que estas, como lo dicen acá, no deben de pagar IVA, ¿sí? Hay un detalle muy importante y donde se evade mucho lo que es el IVA. En el numeral 11 dice la venta al menudeo de carnes, pescado, mariscos, frutas y verduras frescas, cereales, legumbres y granos básicos o a consumidores finales en mercados cantonales y municipales. ¿Sí? Entonces, vean lo siguiente. Cuando nosotros vamos al mercado, vamos a comprar quizás pollo, pescado, carne de res o otro tipo de carne, verduras y demás, ¿verdad? Nunca le decimos, mire, véndame una libra de pollo, ¿verdad? Y le decimos, deme una factura, ¿verdad? No, ni mucho menos cuando compramos quizás una libra de tomate o una libra de papas o una libra de cebolla, por ejemplo. No le decimos a la señora o señor quien lo está vendiendo, mire, necesito factura, ¿verdad? No lo pedimos hasta quizás la persona quien está vendiendo no sabe absolutamente nada de lo que es una factura y demás. Ahora bien, uno dice, ¿y entonces sí tendrían que dar factura y pagar IVA? Depende, ¿sí? ¿Qué dice la ley? Entonces a eso voy, vean. Como dice acá, finales en mercados cantonales y municipales, siempre que tales ventas no excedan de 100 quetzales, ¿sí? Por cada transacción. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Que cuando el carnicero, por ejemplo, llegan a comprarle más de 100 quetzales de carne, le dicen, mire, necesito 50 libras de carne de res, por ejemplo, ¿verdad?
y vamos a ver cuánto vale la libra. 30, digamos, 30 la libra. 30 por las 50 libras. Vamos a ver, serían 1500 quetzales, ¿verdad? Eso estoy dando un ejemplo nada más, ¿verdad? Entonces ahí sí se tendría que pagar el IVA. Espero me dé a entender. Ahí sí tendría que pagar el IVA. Pero se paga, la verdad no. Los mercados, en todos los mercados que quizás hemos visto, nadie. No, no se habla de impuesto o algo así. ¿Verdad? Entonces, y ahí donde se va de gran cantidad de impuesto. Por el hecho de no aplicarlo. Ahora imagínense que la ley nos dice eso. Ahora imagínense que sí se aplique, ¿verdad? Digamos que se imponga, que se vaya al mercado y uno diga, mire, tienen que pagar y tal cosa. Ya se imaginarán la manifestación de los vendedores de mercado, ¿verdad? Y en fin, bueno, lo que debemos de saber es eso, que acá nos menciona que cuando son mercados y todo eso, pues no se paga IVA si es que la venta sea menor de 100 quetzales. Si es mayor por cada transacción, como dice ahí. No significa que vaya a comprar una libra de carne y 30 quetzales y necesito que se pague el IVA, ¿verdad? No, sino que es por cada transacción. Bien, eso yo lo consideraba importante. Ah, sí, también hay otro detalle. Acá, el numeral 13 dice los servicios que prestan las asociaciones, fundaciones e instituciones educativas, de asistencia de servicio social y las religiosas, siempre que estén debidamente autorizadas por la ley, que no tengan por objeto el lucro y que en ninguna forma distribuyan utilidades sobre sus asociaciones e integrantes. Como lo dice aquí, que los centros educativos, iglesias, ¿verdad? Ellos no pagan IVA, ¿de acuerdo? También hay un detalle acá. La 14 dice la venta de activos de bancos o sociedades financieras a las que la Superintendencia de Bancos haya aprobado un plan de regulación o en que exista junta de exclusión de activos y pasivos cuando se transfieran a otros bancos o servicios financieros, previa autorización de la Junta Monetaria. Y vamos a ver algo que me interesa. Bien, no sé si me lo van a mencionar más adelante o ya me lo mencionó anteriormente, pero los servicios que prestan los bancos, por ejemplo, cuando uno va a depositar, cuando uno va a retirar dinero, cuando genera algún crédito al banco o cuando le dan algún crédito al banco y así, sobre esos servicios no se paga IVA. Podemos decir de que los bancos en los servicios que prestan no paga IVA, ¿sí? Especialmente se aplica otro tipo de impuesto, el ISR, que sería pues eh, regulado específicamente por el ISR y otro tipo de impuesto, ¿verdad? Que pues eso está regulado por la Junta Monetaria, ¿de acuerdo? Entonces, pero sí es me interesa, mejor dicho, que ustedes aprendan eso, ¿verdad? De que en un servicio que uno reciba, pues no va a pagar IVA. Es como, por ejemplo, que uno vaya a canjear un cheque, va a ir al banco a ir a canjear un cheque, le dieron a la persona o le dieron a usted un cheque por 3000 quetzales, ¿verdad? Y vaya al banco, vaya a ir a canjearlo y le dice, mire, tiene que pagar tal cantidad de IVA. Hacemos no. Usted dice, bueno, son 3000 mi cheque, voy, necesito que me lo descambien, ¿verdad? O que me cambien el cheque, va, 3000. Solo le preguntan, ¿lo quieren efectivo o deposita? No, quiero todo, ¿verdad? Le dan los 3000 y usted sale con sus 3000 quetzales. ¿Le cobraron algo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esos servicios no se paga IVA. Me interesa de igual manera el artículo 8 donde nos dice sobre las exenciones específicas. Es como que aquí ya da
un énfasis, ¿verdad? Como que ella se centra en instituciones específicas. Y a mí me interesa mucho esto. Número 1. Los centros educativos públicos y privados, en lo que respecta a la matrícula de inscripción, colegiaturas y derechos de examen, de los cuales que tengan autorización por la autoridad competente. ¿Qué quiere decir? Simple y sencillamente que los servicios que presta un centro educativo no debe de cobrar IVA. Ejemplo muy sencillo. Ustedes cuando pagan su colegiatura no pagan IVA, ¿verdad? Por eso el instituto en ningún momento le da una factura a usted. ¿Qué es lo que le dan a usted? Un recibo de caja, ¿sí? El recibo simplemente es un comprobante en el que usted pagó un servicio, ¿sí? Pero como el instituto está exento del IVA, por esa misma razón no está cobrando IVA. Cuando usted paga su inscripción, cuando usted paga su colegiatura, nunca le van a decir que usted está pagando IVA, ¿verdad? No se paga IVA, ¿de acuerdo? Entonces por eso es que aquí nos menciona que las instituciones educativas no pagan IVA. 2. Las universidades autorizadas para funcionar en el país. Tampoco las universidades no pagan IVA, ¿sí? Como bien lo dice ahí, siempre y cuando son autorizadas dentro del país. Nos da otro listado: las confederaciones deportivas, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, o sea, el IGS, las misiones diplomáticas y consulares, ¿verdad? Somos los gobiernos que se dan en ese sentido. El numeral 6, los organismos internacionales, ¿verdad? Los COMES, dice aquí, internacionales, a los que de acuerdo con los respectivos convenios suscritos entre el gobierno de la República de Guatemala y dichos organismos se les haya otorgado la exención de impuestos. En fin, hay instituciones en las que específicamente se le determina que está exento del IVA, ¿verdad? Entonces aquí nos dio un listado específico de quienes están exentos del IVA. Aquí nos habla sobre el régimen de las exenciones específicas. Si sabemos qué régimen deben de ser para ser exentos del IVA, ¿sí? No lo considero así ahorita tan relevante, entonces mejor vamos a acudir a otros puntos. Tarifa. Nos dice aquí, los contribuyentes afectos a las disposiciones de esta ley pagarán el impuesto con una tarifa del 12% sobre la base imponible, ¿verdad? La tarifa del impuesto en todos los casos deberá estar incluida en el precio de venta de los bienes o el valor de los servicios. ¿Qué quiere decir? Por esa misma razón nosotros siempre cuando vemos se compró algo, dice IVA incluido, ¿verdad? Somos porque siempre se va a incluir el valor del IVA, que en este caso estamos hablando del 12%. Posteriormente nos hace una distribución de cómo, valga la redundancia, se distribuye el IVA que se está recaudando o el IVA que se recauda, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos hace o nos determina cómo se va a distribuir el 12%, que ustedes quizás al momento de sumar los porcentajes les tiene que dar el 12%, ¿de acuerdo? Entonces, igual ustedes ya lo habrán leído, ¿verdad? Cómo se va distribuyendo y a qué instituciones van los porcentajes, o sea, del 12%, cuánto de ese 12% se va a distribuir. Dice el artículo 11 de la base del impuesto en las ventas. Dice aquí, la base imponible de las ventas será el precio de la operación menos los descuentos concedidos de acuerdo con las prácticas comerciales. Debe adicionarse a dicho precio, aun cuando se facturen o contabilicen en forma separada los siguientes rubros:
los reajustes y recargos financieros, los valores de los envases, embalajes y los depósitos constituidos por compradores para garantizar su devolución. Eh, Dice aquí cualquier otra suma cargada por los contribuyentes a sus adquirentes que figure en las facturas. Simplemente que sobre el valor que se está vendiendo o prestando, que se está vendiendo un bien o prestando un servicio, se debe de sumar el IVA. Por ejemplo, mismo ejemplo de los trajes, ¿verdad? Nosotros compramos un traje, o la empresa compró trajes a 200 quetzales cada traje, valga la redundancia. Quiere ganarle el doble, ¿sí? Entonces, 200 quetzales. Como quiere ganar el doble, entonces le suma la ganancia, que serían otros 200. Al final, el valor de la venta sería 400, ¿sí? Pero como tiene que sumar el IVA, entonces a eso le suma el IVA, que en este caso, si no estoy mal, sería como 48 quetzales de IVA. Si ustedes hagan ahí su cálculo, ¿de acuerdo? 400 por el 12%, 48 si no estoy mal, ¿sí? Entonces, 400 menos los 48 sería 448 en el que lo debe de vender, ¿sí? Entonces, por eso cuando lo vende, lo va a vender al precio de 448 quetzales. ¿Por qué? Porque 48 quetzales va a ser de IVA que va a pagar a la SAT y 400 para la empresa, ¿sí? Y si hay algún otro cargo adicional, se le debe de sumar, que también a esos valores se tienen que pagar IVA. Por ejemplo, para terminar esta parte, valor de la venta por traje 400. Y si hay que mandarlo, o sea, hay que llevarlo a domicilio, por ejemplo, cobramos flete, por ejemplo, 10 quetzales, ¿verdad? Tenemos 10 quetzales de flete, pero también se le sumaría el IVA, que sería 1.20, si no estoy mal, usamos un quetzal con 20 centavos. Entonces, cobraría 11.20 por el flete, porque sería 1.20 de IVA y 10 del servicio, ¿verdad? Y más lo del traje, ¿verdad? Y en fin, entonces, eso es lo que significa acá, que siempre se debe de sumar los cargos o recargos o reajustes, como dice ahí, para determinar el valor del IVA. Incluso de igual manera, quizás no solo sumar, quizás está haciendo algún descuento, entonces también sobre los descuentos se debe de determinar el IVA. Sí, muy bien. Entonces repasen eso, lo que he mencionado, escriban todo lo importante que consideran y lo que he dicho.